Hola y bienvenidos de nuevo aquí al canal de iGame, conmigo, con José Luis Atienza, la persona encargada de guiaros a través de estos tutoriales. Y como siempre os mando un cordial saludo tanto suscriptores como los que nos visitáis por primera vez, a los cuales también invito que os unáis aquí al canal si os interesa, por recibir notificaciones, nuevos tutoriales, etcétera, etcétera. Tampoco sin olvidarnos de mandar ese cordial saludo a nuestro patrocinador Modcenter. Bueno, pues como ya comenté en el anterior tutorial, pues ahora toca la segunda versión, que sería modo difícil con un acabado mucho más profesional. Eso sí, hay que tener en cuenta que en este tutorial sí que se va a tener que abrir la consola, sí que se va a tener que modificar la consola y sí vamos a tener que, pues eso, manipularla interiormente. Entonces, si tenéis garantía, yo realmente pues no os aconsejo lo hagáis. Si esperáis a que finalice la garantía, entonces si queréis hacerlo, lo hacéis. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer será conseguir lo que es un termómetro digital, pero en esta ocasión vamos a conseguir uno un poquito más reducido en tamaño. Poquito, bastante. Yo he escogido este modelo, que como podéis ver, pues no tiene ningún armazón que lo recubra. Y pues eso, es básicamente el interior. Eso sí, lo que vamos a tener que hacer será una modificación en este termómetro. Solo hemos tenido, o he tenido en este caso, es alargar lo que es el cable de la sonda de temperatura, porque solo viene con este trocito. Y luego aquí pues tenemos el rojo y el negro, que son dos cables que tampoco vienen dos pines. Yo lo que he hecho, pues los he cortado un poquito y he soldado un cable rojo y un cable negro. Algo muy sencillo. Ahora nos vamos a centrar en lo que es la carcasa o el armazón, que tenemos que hacerlo pues con algo tan sencillo como una esquina de PVC o de plástico que se vende en cualquier casa de bricolaje. Bueno, pues ya estamos de vuelta, tenemos nuestro trozo de esquina de PVC y lo que haremos será lo siguiente. Vamos a cortar un trozo de más o menos, pues a ver, si el termómetro mide, no sé, puede ser 5 centímetros, pues dejaremos 1 centímetro por cada lado de más. Vamos a utilizar esta esquina que parece estar mejor. A cortar, por ejemplo, por aquí. Eso sí, para cortar este material necesitaréis unas tijeras un poquito potentes, ¿no? Si no, no podréis hacer el corte. Vamos a dejarlo más o menos igualado. Y ahora el segundo paso será pues coger y medir el hueco donde se va a ver la pantalla. Cogeremos el termómetro, lo pondremos lo más pegado en la parte superior y así luego haremos dos pequeños orificios con el que podremos cambiar la hora y etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a señalarlo con un rotulador. Y ya lo podemos quitar. Bueno, pues ya tenemos marcado lo que es la zona que tenemos que recortar para así luego introducir lo que es la pantalla y que se pueda ver por la parte delantera. Esto, digamos, es el momento más engorroso o más pesado de lo que es el trabajo, porque tenemos que ir con mucho cuidado recortando lo que es la zona. Yo también recomiendo recortar por la parte interior del rotulador de la marca que hemos hecho, porque si lo hacemos por exterior luego se quedará un poquito grande. Entonces con una cuchilla con tranquilidad o un cútex, poquito a poquito, al final se hace. Bueno, pues ya vamos a empezar a recortar lo que es la zona marcada, como he dicho, importante por la zona interior. Y en este caso podéis ver también que he puesto un aparato metálico, sobre todo para proteger lo que es el banco de trabajo en el caso de que se me escape un poquito la cuchilla. También importante, en mi caso me voy a proteger lo que son las manos con unos guantes, porque voy a utilizar una cuchilla bastante pequeña, eso sí, muy afilada. Entonces vamos a ir recortando, como digo, por el interior. Bueno, ya tenemos recortado lo que son los laterales y la parte, digamos, superior. Ahora vamos a recortar la del interior, es decir, donde está la unión. Pues creo que ya lo tenemos. Ahora con cuidado de no romperla. Pues nada, aquí tenemos lo que es ya la abertura. Aquí podéis ver que me he ido un poquito con la cuchilla, pero bueno, luego lo lijaré y lo pintaré, no pasa nada.
Vamos a recortar un poquito, digamos, los defectos para dejarlo lo más recto posible. Bueno, vamos a hacer lo que son los laterales. Y lo marcamos con el rotulador. Aquí estás. Hacemos por el interior y por el exterior. Vale, pues ya lo tenemos más o menos. Cogemos las tijeras y recortamos por la junta o la unión. Vale, y ahora sí ya recortamos pues justamente por donde está la zona que no ha quedado marcada y recortamos. Vale, y la siguiente igual. Ahora vamos a medir. Vale, sujetamos con el dedo y por aquí hacemos unas marcas. Y recortamos. Un poquito más. Ahora sí. Es el otro igual. Sujetamos con el dedo y le hacemos las marcas. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña recogida, una limpieza de lo que es el banco de trabajo y ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta, tenemos ya nuestras 3 piezas acabadas y ahora toca unirlas. Para hacer esto vamos a utilizar lo que es una pistola de silicona caliente o plástico fundido. Es tan sencillo como coger, por ejemplo, este lateral, lo sujetamos y le damos aquí un puntito, o si queremos ya por toda la unión. Cogemos la siguiente pieza y lo mismo. Pues bien, esto ya va cogiendo forma. Ahora, para que quede ya perfecto, hay que eliminar pues el sobrante de los cantos. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a repasar con una pequeña lima. Bueno, pues ya tenemos acabado lo que es la unión de los laterales, hemos eliminado los cantos sobrantes y ahora toca marcar lo que son los orificios que vamos a hacer para los pulsadores. Pondremos el termómetro en su posición y con un punzón o un rotulador, un lápiz, marcáis más o menos dónde va a caer el pulsador. Quitamos el termómetro y ahora lo hacemos al contrario. Pues ya lo tenemos. Siguiente paso. En mi caso yo voy a lijarlo todo bien, porque como he dicho antes me he ido aquí un poquito con lo que es la cuchilla y así de paso elimino cualquier desperfecto. Esto sí, lo voy a hacer fuera de cámara y ahora dentro de un momento nos vemos. Bueno, pues ya estamos otra vez de vuelta, tenemos ya acabada prácticamente por completo lo que es la carcasa y podéis ver que el resultado es muy bueno, muy profesional, incluso le hemos dado un efecto rugoso igual que la carcasa de la PlayStation
Siguiente paso, pues fijar ya lo que es el termómetro. Lo vamos a colocar igual que antes, tumbado. Y ahora cogemos la pistola de silicona caliente y le damos un poquito por aquí. Vamos a dejarlo que se enfríe. Le damos otro poquito por el lado contrario. Bien, ya una vez fría lo que es toda la silicona, pues ya podemos ver el resultado, que está bastante bien. Siguiente paso, ya vamos a meterle mano a lo que es la PlayStation. Bueno, pues ya resumiendo un poquito, al final la zona escogida es esta de aquí. En mi lugar voy a tener que hacer una abertura aquí en la carcasa para que en la parte del termómetro que toca pues se introduzca dentro. Bueno, pues ya estoy de vuelta una vez más, ya tengo realizada lo que es la abertura o el orificio que es necesario en mi caso. Ahora cogeremos el termómetro y cojo todos los cables y lo voy a introducir por el orificio que he hecho. Claro, si es vuestro caso que no habéis hecho este orificio, tendréis que hacer pues lo que es un pequeño agujero para introducir los cables. Bueno, vamos a fijarlo con la pistola de silicona caliente, pues le añadimos un poquito. También si lo hacemos todo con silicona caliente, ¿qué ocurre? Que el calor de la máquina puede ser o puede dar el caso de que se despegue. Entonces yo voy a poner dos puntitos de silicona caliente y luego lo rellenáis con silicona normal. Bueno, yo ya lo tengo más o menos y ahora toca ya hacer la instalación del cableado. Podéis ver que ha quedado muy bien. Bueno, pues vamos a coger lo que es la máquina. Bueno, pues ya llegamos, se podría decir, a la segunda fase del tutorial, donde vamos a instalar nuestro termómetro digital. Tenemos nuestra consola y ahora lo que haremos será desmontar lo que es la carcasa inferior y el chasis también de la parte inferior para tener acceso a lo que es la CPU. Pues nada, esto sí, lo voy a hacer a cámara rápida, sin explicación, sobre todo porque ya el tutorial se está haciendo un poquito largo. Y si tenéis dudas, pues nada, como siempre aquí arriba en la esquina superior derecha os dejaré el enlace donde enseño cómo poder desmontar en este caso una PlayStation 4 Pro. También podéis buscar en el canal si tenéis idea de hacerlo una Slim o una Fat. Pues nada, vamos a ello.
Bien, pues ya tenemos desmontada por completo lo que es la placa. Lo primero que voy a hacer será quitar la pila para así no hacer ningún corto. Y luego también pues lo que voy a hacer será desoldar lo que son los cables, tanto de la sonda como los cables de alimentación, porque así podré trabajar mucho mejor. Entonces voy a dejar un momento la placa a un lado, coger el soldador. Vale, dejamos la carcasa a un lado. Bien, vamos a empezar con el cable de la sonda. Así que lo pongo aquí y con cinta de esta reflectaria la vamos a fijar. Esto ya una vez que se cierre pues prácticamente no se podrá mover, así que no os preocupéis. Bueno, pues este ya lo tenemos, ahora vamos a llevarla al sitio otra vez, sin olvidar lo que es la pila, que ya se me iba a pasar. Vale, y esto ahora así. Lo pasamos por aquí, por esta esquina. Y ya tenemos un cable. Bueno, ahora ya vamos con los cables de alimentación. Tenemos rojo positivo, negro negativo, masa. Hay un montón de sitios en la consola. Fácilmente estos 4 de aquí, cualquiera de ellos valdría, y el positivo es el que nos va a dar un poquito de guerra porque tenemos que testear a ver cuál de estos pines nos da 5 voltios con los que se va a alimentar el termómetro. Ahora vamos a montar la consola a cámara rápida hasta el punto donde vamos a poner la fuente y así poder encender la consola y poder testear. Así que vamos a ello. Bueno, pues ya hemos montado la consola más o menos para poder encenderla. Cogeremos y la vamos a conectar. Bien, y ahora vamos a coger el multímetro para encontrar el punto de 5 voltios. Ahí lo tenemos, ese es.
el primero de la derecha inferior. Pues nada, ya lo tenemos. Apagamos la consola. Para ir adelantando un poquito, pues yo ya he soldado los cables porque tampoco tiene ningún secreto. He puesto un punto de estaño aquí, negativo, cable negro. Luego me he desplazado en este de aquí, que está más cerca. Y lo he cogido, pues como he dicho, el pin de la derecha inferior, ¿vale? Que son 5 voltios, cable rojo. Lo he pasado por aquí, pues esta abertura, con mucho cuidado, lo he posicionado y ahora pondremos ya el chasis metálico. Bueno, y esta parte pues la voy a hacer a cámara rápida y así aligeramos un poquito lo que es el tutorial, así que vamos a ello. Pues bien, ya estamos en el tramo final, vamos a soldar nuevamente los cables en su posición, cerraríamos por completo nuestra carcasa y veremos a ver el funcionamiento de nuestro termómetro. Así que vamos a poner primero la sonda de temperatura. Ahora vamos a seguir con nuestro positivo y negativo. Pues bien, esto lo tenemos ya. Cerraremos poniendo los cables. Pues esto ya está listo, vamos a encender lo que es la consola y así veremos el resultado final. Ahí lo podemos ver cómo va subiendo, estamos en 28 grados, 29 y subiendo. Y bueno, como digo, esto ha quedado muy bien, es un acabado muy profesional. Prácticamente parece insertado en la consola, y así que creo que esto ya es todo. Como digo siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta que no cuesta nada. Y con esos gestos podemos seguir aquí día tras día haciendo nuevos tutoriales. Aquí un servidor, José Luis Atienza, os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto.
Hasta la vista, baby.